Muy buenas, soy Fran Justo, también conocido como FJ de Bata y Pipeta, y hoy os quiero contar un poco mi trayectoria académica de cómo he acabado trabajando en un laboratorio. Ahora mismo estoy haciendo un doctorado en Biología Regenerativa y Nuevas Terapias, y quería contaros un poco, hablaros sobre mí, de cómo llegué hasta aquí, cómo fue mi carrera. Yo soy biólogo, me hice luego un máster, y ahora mismo estoy trabajando en laboratorio, en experimentación básica, y quería contaros un poco pues cómo llegué, si puedo ayudar a algún estudiante seguramente de bachillerato que no sabe lo que quiere hacer, si quiere estudiar ingeniería, si quiere estudiar ciencias, pues puedo contaros un poco cómo fue mi experiencia, las dificultades que tuve, puedo contaros un poco los años, en este caso de la Universidad de Alcalá, que es donde hice yo la carrera, y si puedo guiar, ayudar o colaborar con algún estudiante que tenga estas inquietudes sobre qué estudiar, si tirar por ahí o no, si biología sirve o no sirve, pues quédate que yo te cuento más detalles. Como no me quiero alargar demasiado, pero siempre me enrollo, yo te contaré que me metí en un bachillerato de ciencias, me empezó a atraer mucho lo que es ciencias de la salud, me gustó mucho la biología celular, la bioquímica. De hecho, mando un saludo a Irene Razola, que fue una de las profesoras que me dio clase en el instituto, en biología, también dio geología, y la verdad es que empecé a sentirme atraído por este tipo de contenidos. La verdad es que era muy interesante, yo soy una persona súper curiosa, y ese tipo de contenido me gustó mucho. De ahí que luego, pues bueno, hice la EBAU en su momento, ya no sé si estamos en PAU, EBAU con B, o creo que la han vuelto a llamar PAU. Pero bueno, en el caso es que en la selectividad acabé los exámenes, saqué una nota media más o menos decente. Yo no era un alumno extraordinario de matrícula de honor, pero he sido un notable alto normal, o sea, una persona del medio. Y luego al final, pues eso, cuando tenía que seleccionar carrera, pues yo tenía un poco de dudas, porque yo lo que quería era pues tener un futuro más o menos asegurado a nivel económico, y lo que quería era eso, pues lo primero que puse fue medicina, pues por salidas laborales, no por necesidad de que me gustase más, y luego puse también enfermería, y ya por último puse biología. ¿Qué pasaba? Que la media no me daba para medicina, o sea, pero sí quería cogerla como por salidas laborales. Total, que cuando me di cuenta de que no había seleccionado medicina, dije, pues si es que ¿a dónde iba yo a medicina? Si a mí no me gusta la sangre, yo soy muy aprensivo con todo tema de agujas, no me gusta ver así como vómitos o que sea pacientes que estén así un poco mal, o sea, lo mismo para enfermería, que también me veía un poco en ese tipo de sensación de querer trabajar en algo de eso por salidas, pero finalmente no era lo que realmente yo quería. Total, que cuando me llegó una carta de ha sido aceptado y matriculado en la carrera de biología de la Universidad de Alcalá, pues yo me puse súper contento porque dije, joder, es que realmente esto es lo que yo quería. Y eso me gustó mucho, o sea, me sentí como muy realizado, sentí que podía continuar estudiando. A mí siempre me gusta estudiar, hay gente que a lo mejor no le gusta tanto estudiar y tiene otras alternativas como la FP, pero yo tenía ganas de seguir estudiando, de seguir conociendo cositas de mi entorno, y por lo tanto, pues eso, entramos en biología y yo súper contento de avanzar. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que voy a contaros mi experiencia desde la Universidad de Alcalá y la carrera de biología básica. O sea, esto puede cambiar, puede que en otras universidades el itinerario sea distinto, obviamente hay profesores distintos, puede haber mejores o peores, pero mi experiencia general de la carrera fue que fue mejor de lo que yo esperaba. Hay muchos compañeros míos, les mando también un saludo a todos los que estudiaron biología conmigo, que me dijeron que la experiencia no fue tan buena, que no les gustó mucho la carrera, pero yo sinceramente desde lo personal me gustó mucho, aprendí un montón, me abrió un montón la mente, y os contaré por qué biología es una carrera súper interesante. El primer año tuvimos 6 asignaturas cuatrimestrales y 2 anuales. En las cuatrimestrales teníamos una de métodos en biodiversidad y conservación. Desde aquí le mando un saludo a Manuel Peinado, que la verdad es que caló muy bien, fue una de las primeras asignaturas que tuvimos en la carrera y se disfrutaba mucho porque nos ayudó a aprender un poco pues todo tipo de nombres en latín de las plantas. Me acuerdo que nos contaba alguna historia sobre las avispas, sobre las higueras, y todo eso fue una cosa que caló, y yo creo que tiene que haber un poco ese gusto por aprender. Luego también teníamos matemáticas, una clásica que fue dura, a mí siempre me han costado un poco las matemáticas, y hablaba mucho pues eso, sobre ecuaciones diferenciales. Me acuerdo yo que era como de que se llenaba un tanque y tenías que sacar la ecuación diferencial de a cuánta velocidad se llenaba, la cantidad de sal o contenido soluble que puedes mezclar en tanto tiempo, cosas así. También química, me acuerdo de Raúl Palmeiro, que fue un personaje increíble. La verdad es que me acuerdo que además yo el primer día cometí un fallo enorme, que me metí, no sé por qué, me equivoqué de clase y me metí en cuarto de carrera, y yo empecé a ver ahí que me empezaban a hablar del TFG, y yo ¿cómo que el TFG? Me hablaba de otras asignaturas y tal, y era que me había equivocado de clase, una anécdota súper tal, y luego nada, me di cuenta que tenía que entrar a química, que bueno, que no pasó nada, o sea, el hombre muy majo, pero la verdad es que pues tuve dudas. Siempre química a mí yo notaba que me la han explicado regular, pero bueno, pues una asignatura pues más. Luego teníamos una de métodos en biología celular y fisiología. Esta me pareció un poquito más aburrida
aburrida porque era más plana, te contaban un poco como especies de técnicas de laboratorio, cómo se trabaja un poco en experimentación. Me acuerdo que nos contaron cosas sobre cómo era de microscopios, de microscopía electrónica. Nos contaron algo sobre en la Facultad de Medicina, sobre cómo se hacían experimentos de, yo qué sé, de cuando te ponían los parches para hacer análisis de neurología, de respuestas químicas. Y bueno, pues bueno, fue una experiencia también más. Luego una de física, pues una más de números, pues ¿qué voy a contar? Pues también no era muy difícil, porque al final yo creo que es un poco más sencillo que en un bachillerato de números, de dibujo técnico. Pero bueno, pues tenía sus cosas. No fue mi mejor experiencia, pero también estuvo bien. Luego teníamos una de geología. Desgraciadamente fue una de las que me quedó el primer año, porque me acuerdo que me equivoqué en una pregunta, la leí mal, le empecé a responder otra cosa y por otras bajadas de puntos en otros ejercicios, pues perdí un poco esa puntuación en el examen final. Pero bueno, luego lo recuperé con un 7-8 me parece y sin problemas. Y luego vienen las dos anuales grandes, que son zoología y botánica. Bueno, yo me voy a acordar siempre de esas asignaturas porque la verdad es que también me abrieron un montón la mente, principalmente botánica, que yo no iba muy abierto a escuchar cosas de plantas, me parecía que iba a ser un poco aburrido, pero fíjate que a mí me sorprendió que un árbol lo llegase a ver distinto de como lo veía antes de entrar a la carrera. Cómo te transmitía Alberto, que fue uno de los profesores, y Manjón, bueno, un personaje clásico que los que me estáis viendo y habéis estudiado biología en la UAH lo conoceréis, pues me supieron transmitir muy bien esa, no sé, ese gusto, esa emoción, esa sensación de cómo son las plantas realmente. Son seres vivos complejos y no tan una planta hoja, tallo, raíz. O sea, es muy complejo, tienen sistemas complejos, tienen sistemas circulatorios como nosotros relativamente, tienen unas respuestas químicas y estímulos muy interesantes y la verdad es que a mí eso me encantó. Luego obviamente que os voy a contar de la experiencia de hacer un herbario. Nos empezamos a patear todo Alcalá en ese momento para conseguir plantas distintas. Esto parecía la Pokédex, o sea, era increíble porque siempre te salían plantas repetidas y tenías que irte como a otras zonas recónditas a por plantas. Era como súper increíble. Pero bueno, y luego zoología también muy chulo porque al final estuvimos pues viendo muchísimos animales, o sea, estaban ya como disecados, estaban preparados para verlos ya como fijados y estaba guay porque al final también aprendías un montón, dabas mucho de su fisiología, su anatomía, dabas todos los clados, las familias, todo eso y al final aprendías un montón de cómo iba su taxonomía y eso estaba genial, la verdad es que a mí me gustó. El primer año fue como introductorio, por eso tenías mates, unas físicas, etcétera, o sea que estaba muy bien para introducirte. Casi todas las carreras en general tienen ese apego de introducirte pues eso, con una asignatura de matemáticas, una de química, una de pues eso, en este caso un poco más zoología, botánica, pero bueno, estuvo bien, el primer año estuvo bien y me gustó y fue una sensación que dije, sí, yo creo que la carrera me está gustando y vamos a seguir para adelante. Hoy toca el segundo año de biología en la UAH y fue uno de los más duros de toda la carrera. Fue también muy bonito, muy interesante y una experiencia también súper guay, pero fue muy intenso y ahora os cuento por qué. Hubo una asignatura de estadística. Como ya os dije en el vídeo anterior, los números no son exactamente lo mío, no es lo que más me atrae, pero bueno, tampoco me lo contaron tan bien. O sea, no me acuerdo del nombre de una profesora, no me acuerdo su nombre. Intenté hacerlo lo mejor que pudo, pero no me acabó atrapando o emocionando tanto como otras asignaturas del año pasado, como botánica, métodos y tal, que nos introdujeron muy bien esa pasión por los animales, por la evolución, por las especies, etcétera. También teníamos una de métodos en biología molecular. Esta no me acuerdo ni quién la daba, me parece que era un hombre que se llamaba Carlos, que daba también parte de bioquímica, que nos contaba un poco, me parece, de algo de cálculos en los enlaces peptídicos de los aminoácidos y tal, pero no me acuerdo muy bien, o sea, como que esa la tengo un poco olvidada. Me acuerdo que luego también dimos ecología. No fue de mis favoritas porque era muy general, no adentraba mucho en temas concretos, quizás no me apasionaba tanto el rollo de ciencias ambientales, ojo, con respeto, o sea, me refiero que no era lo que más me gustaba o cómo lo explicaron, porque a mí, ya digo, la carrera en general estaba muy bien. Tuvimos una de genética también que era dura, o sea, era bastante complicada porque era muchísima información, mucho texto y era complicada, dábamos, o sea, la llamaban genética básica, pero tenía mucha genética molecular y se daban muchas cosas que eran como para introducir un poco la parte esta de, pues eso, de promotores, de cómo va todo y realmente al final un poco era complicado, pero bueno,
salió adelante bien. Y luego, obviamente, ¿qué os voy a contar? También de bioquímica, una de las anuales también más fuertes de ese año, la daba Begoña, también un saludo por aquí, una profesora también espectacular, espléndido, seria, concisa y pues al grano, a lo que hay que ir. Es una asignatura que es compleja, muchas rutas de señalización, pues rollo glucólisis, fotosíntesis, procesos varios, o sea, en plan complejos de intracelulares, y estuvo muy bien, era complicadilla, había prácticas chulas también, pero estaba intensa. Y luego, pues, guinda de pastel, las estrellas de este año fueron biología celular e histología, y es que no sé qué deciros. Estaba el señor Ricardo Paniagua, te vendía su libro. La asignatura, muchos estaréis en contra conmigo, a mí me encantó. O sea, a mí el tema de biología celular, ya os conté desde bachillerato, me gustaba, me atraía, pero en este caso más, yo vi la asignatura y dije, ostras, qué guay, biología celular, como un contexto mucho más aplicado, más amplio, y la verdad es que estaba muy bien, pero el hombre estaba ya un poco cascado, las cosas como son, era un hombre mayor, te vendía un libro que estaba espectacular. O sea, el libro, yo, si estáis estudiando, yo recomiendo que lo compréis porque está súper bien redactado, tiene unas imágenes espectaculares, tanto de microscopía como esquemas, pero lo que es las clases a mí no me gustaron, yo no me enteraba en clase, iba muy rápido, era todo diapositivas súper rápidas, que el hombre se nota que se lo sabe porque la ha dado toda su vida, lleva ahí, no sé, 30 o 40 años dando clase, pero bueno, lo que es la asignatura está súper guay. Lo que pasa es que luego en el examen era súper complicado, era muy intenso, te preguntaba, a mí me parece que preguntó el diámetro de los plasmodesmos, un dato como súper numérico, muy concreto, y bueno, me acuerdo que suspendía un montón de gente porque era muy difícil. Pero bueno, al final con la media luego de histología, la probé. Histología, otra grande, la daba Guillermo Bodega. Un saludo para él porque gracias a él también pude llegar a participar en el máster después, o sea, me ayudó mucho, me apoyó un montón y estuvo también súper bien. Era como una continuación de biología celular aplicada un poquito más al campo de los tejidos. Muy teórico, estas dos asignaturas que van como en pack eran muy densas, pero muy interesantes. Si te gusta todo el tema de biología celular, biología molecular, histología, pues es un poco tu tema. Toca el tercer año de biología y este era uno también de los más intensos. Y el segundo, que tenéis el vídeo anterior, era intenso, este no era igual que el anterior, pero tenía su traca. ¿Por qué? Teníamos fisiología animal, que era bastante intenso, bastante complejo y tenía bastantes cosas. Me acuerdo que había una diapositiva al final de todo el curso que decía muchas gracias, suerte, que era como apañamos. A ver si tengo la imagen y os la pongo, porque era muy graciosa y la verdad es que disfruté mucho pues la experiencia, los chicos, todo como discutíamos, cómo peleábamos, cómo nos quejábamos de los exámenes. Eso era estaba guay leer todo eso. Luego teníamos fisiología vegetal, bueno, María del Carmen Salas me parece que se llamaba, hizo un trabajo espectacular porque la asignatura era compleja, era densa, era un rollo biología celular y encima no teníamos libro, era un poco así pues al aire, con apuntes que te tomabas tú y bueno, pues era un poco intenso, la verdad es que era muy complejo, ahí dabas un montón de física, rollo potencial hídrico, dabas un montón de nombres, un montón de biología molecular de las plantas, o sea, era increíble, era muy complejo. Los exámenes eran muy intensos, era muy estricta corrigiendo y la verdad es que se hizo un poco duro. Había una versión en Plant Physiology en inglés que yo no la llegué a coger, pues bueno, quise hacerlo completamente en castellano, pero bueno, estuvo bien. A mí me gustó, pero era intenso, o sea, fue duro. Y luego tenemos microbiología, santa microbiología, me gustó un montón, no la conocía con tanto detalle y la verdad es que con Manolo y con José Ramón fue impresionante, disfruté mucho cada una de sus partes, como que cada una le daba en un cuatrimestre, explicaban increíble, me acuerdo de sus palabras del Jesús cuando decías algo que estaba mal, era increíble, disfruté mucho, me lo pasé muy bien, hice un trabajo con un colega que también le mando un saludo, muy guay sobre extremófilos y la asignatura estuvo maravillosa, a mí me atrapó microbiología, me encantó y yo creo que también depende de quién te la cuente, a mí me lo contaron muy bien y estaba muy completa, o sea que genial. Y luego también teníamos organografía microscópica, porque estas tres primeras son anuales y luego había que coger también pues 4 optativas me parece, y cogí esa organografía que era un poquito más aplicada al campo de los portas para analizar muestras y para pues estudiar un poco la anatomía microscópica de algunos tejidos. Era un poco como sencilla, o sea, no había mucha complicación, era mucho de partes, aprenderte nombres, para qué es cada, yo qué sé, la dentina, para qué sirve, cosas de esas.
normal, y ahí conocí a María del Val, que fue mi tutora de TFG, ya os hablaré de ella en otro vídeo. Y nada, pues estuvo normal, estuvo bien. Y luego estuvo antropología también, bendito señor Ignacio Martínez Mendizábal, eres un dios para mí, te admiro muchísimo, admiro todas tus charlas, todo lo que nos has enseñado. Este era un hombre que no necesitaba una presentación con texto, te ponía una imagen de una selva y te empezaba a hablar de por qué los neandertales o por qué los monos hacían no sé qué y cómo era su biología del sexo y del dimorfismo sexual, y era increíble, te ponía en un contexto, te lo contaba de una manera como si te estuviese narrando un cuento. Disfruté una de las asignaturas que más me gustaron en la carrera, sobre todo porque hablaba este hombre, y el tema era interesante porque hablaba mucho de evolución, a mí todo ese tema me gusta. Y fue increíble. Fuimos a Tapuerca, o sea, fue una excursión también súper chula, no había estado, me gustó un montón. Pues, ¿qué más os puedo decir? Si encima tienes una asignatura que tiene excursión, esto es como los niños pequeños en instituto, pues a todo el mundo le gusta ir de excursión y que te lleven por ahí de paseo. Entonces, pues estuvo genial. Luego teníamos una que me acuerdo que... no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, dio paleoecología y macroevolución, me parece, que estaba muy guay porque también era como una especie de taxonomía un poco relacionada a un rollo dinosaurios, animales, evolución, como climas del pasado, un poco cómo ocurría el proceso de fosilización. Estaba guay, era una asignatura que se estaba comenzando, no sé si todavía sigue, pero a mí me gustó, y el hombre también era muy inteligente, sabía mucho, y la verdad es que nos hacía ameno todo ese año. Total, que estuvo muy entretenido ese año, me gustó, y yo lo repetiría, sobre todo por el tema de micro y antropología, que... God. Hoy toca hablaros un poco de estas asignaturas del último año. Ya estábamos en plena pandemia, a mí me pilló ya esto en 2020 y fue una desgracia porque se perdió muchísimo dinamismo de lo que yo estaba viendo en la carrera. Si habéis estado siguiendo mis vídeos, ya habéis visto que a mí me emocionaban alguna asignatura, los disfruté mucho, como antropología. Me parece que se me olvidó en el último vídeo contar que tuve una de ecología aplicada y cambio global, que era un rollo pues estilo ecología. Quizás ahí porque me dio miedo coger biología molecular, que la tenía que haber cogido, pero dije, no sé, me parece que va a sobrecargar mucho el año, y me tiré por ahí. Aprendimos a hacer un plan de gestión ambiental que estaba interesante, yo creo que es una cosa de regulación que hay que saber, un poco de legislación. A mí me parece un poco cansino, a mí es que no me ha gustado mucho todo este tema de leyes, las cosas como son, pero yo creo que es interesante y que sí aprendimos algo, pero no fue de mis asignaturas favoritas. Hubo una de biomas, que ya no sé si sigue, que no me acuerdo quién la daba, era un señor también súper guay, súper inteligente, que te hablaba muy bien, se hacía unas presentaciones increíbles y tenía unas imágenes en 4K de los paisajes, de la tundra, del desierto, cómo ocurrían esos climas, la física de la meteorología, de cómo se producen estos fenómenos. Estaba súper guay, como un poco aplicado a la geología. O sea, no era una asignatura espectacular que fuese mi favorita, pero me gustó. Lo que pasa es que eso, en pandemia, pues daba para lo que daba. Había luego una de inmunología, también me encantó porque era muy aplicada a la biología celular. Yo ya estaba tirando por el tema de laboratorio, que me empezó a gustar mucho y dije que estaba muy bien. Pues aquí empezabas a aprender un montón más sobre los anticuerpos, sobre los linfocitos, pues... todo esto del sistema del complejo, todo muy guay, estuvo bien. O sea, lo único lo que os estoy diciendo, que como fue en pandemia, pues se perdió un poco de dinamismo, pero a mí me gustó bastante. Hubo una de parasitología, que las prácticas sí que fueron presenciales y estaba muy guay porque aprendías a identificar huevos, quistes, pues rollo estilo de mosquitos, enfermedades. Estaba muy guay, o sea, a mí me gustó. El hombre también era un poco serio, era un poco recto, pero estaba muy bien, o sea, a mí me gustó y era un poquillo la sensación que me quedé con zoología, de ver así cosas y animales en vivo. Luego, bueno, adaptaciones fisiológicas al medio, que la cogí porque me pareció interesante. Me parecía, ya todo esto eran optativas, no sé si lo he comentado antes, porque las anuales acabaron el año pasado, en tercero. Y cogí esta que estaba un poco relacionada con fisiología animal, aplicada un poco al tema de evolución, cómo evolucionaron los rasgos anatómicos, los huesos, algunas capacidades de regulación metabólica, cosas así, con el tiempo, con el medio, cómo se adaptaron esas especies a su hábitat, ¿no? A su entorno. Estaba bien, nos ponían vídeos, las prácticas eran un poco aburridas, porque yo creo que te ponían un documental de National Geographic y tenías que hacer luego unas preguntas que contaban para seminarios. O sea, no sé si eran los prácticos o seminarios, pero bueno, y el examen no era muy complicado, pero bueno, no fue tampoco mis favoritas, pero como era algo de evolución, pues siempre está bien. Embriología animal, que la dio Mar Royuela, me gustó mucho, esa profesora también me encanta, explica súper bien, y eso que fue en pandemia.
Explicó un desarrollo embrionario espectacular, una biología celular y molecular muy interesante sobre cómo se produce eso, pues la gametogénesis, el desarrollo, también en otras especies, y es una cosa como que dices, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo ocurre? Pues es súper interesante entender cómo funciona, en este caso porque era en biología, de cómo un cigoto pues es capaz de formar vida y cómo se dividen las células, en qué dirección, en qué simetría. Está súper interesante. Y nada, y ya lo único que faltaba este año eran hacer estas asignaturas y un TFG, que fue IRS4 IRS4 y cáncer, una revisión bibliográfica. Hoy toca hablar sobre mi TFG, que fue después del cuarto año de carrera. Como os comenté en el último vídeo, estábamos en pandemia, todo era un poco triste, estábamos un poco bajo la expectativa de qué podríamos hacer, si podríamos hacer unas prácticas, iba a ser todo en plan súper bibliográfico sin hacer nada de laboratorio. Y nada, contactamos con María del Val Toledo Lobo. Un besazo para ella, porque la verdad es que fue una diosa. Ya me ha contestado alguna persona diciendo que también la ha tenido y que efectivamente para ella era también una buena persona a la hora de educar, a la hora de enseñar. Y nada, pues nos aceptó. Estuve trabajando también con Paula Granado, también un abrazo para ella, que fue mi compañera de laboratorio entonces. Y estuvimos haciendo prácticas de laboratorio a pesar de la pandemia, con mascarillas y tal, dentro de lo que cabe, con esas posibilidades. Pero nos fue bastante bien. Pudimos trabajar con IRS4. Tengo por aquí mi TFG, que os lo dejo para que lo veáis un poquito. IRS4 y cáncer, revisión bibliográfica. Al final fue una revisión bibliográfica, lo que es el trabajo escrito, pero sí que estuvimos haciendo prácticas basadas en esta revisión. Por lo tanto, sí que pude aprender un par de técnicas, sobre todo en corte y tinción y inmunistoquímica, y también toma de micrografías. Lo cual estuvo muy guay, lo pasamos muy bien, aprendimos mucho. Yo sé que a mí me gustó un poquito al principio entrar un poco en calor, pero luego al final la verdad es que yo creo que se me estaba dando bien y estaba aprendiendo, y el tema era súper interesante porque estaba relacionado con rutas de señalización, que era un tema por el que ya me estaba empezando a meter, el que me estaba empezando a gustar. Y todo el tema de biología del cáncer, señalización celular, me gustó bastante. Entonces, este trabajo hablaba prácticamente de IRS4, que es un receptor sustrato de la insulina. Son proteínas adaptadoras que tienen que ver en la transducción de la señalización celular, sobre todo el metabolismo de la glucosa. Esta era una de las proteínas de la familia que menos se conocía. Había muy pocos artículos sobre esta proteína y parece ser que estaba relacionada de alguna manera con un protooncogen, es decir, que podría ser una proteína que estuviese derivada en la iniciación de algún cáncer, y algunos tumores se había visto sobreexpresadas, sobre todo en tinciones inmunistoquímicas, lo cual resultó un papel muy interesante. Al cabo de un par de años se publicó un trabajo sobre este TFG que escribí yo. De hecho, soy segundo autor, que os lo dejaré también por aquí, a ver si puedo dejároslo, y súper guay porque al final fue esa mi primera publicación, no como primer autor, pero sí primer paper, digamos, donde aparezco como uno de los autores principales, y además basados en un trabajo de TFG, que eso además es muy chulo. Lo cual, el trabajo fue espectacular, saqué un 10 en el TFG, o sea que estoy súper orgulloso, muy contento de la ayuda que tuve Maribal. El trabajo fue muy bueno y además eso, pudimos publicar un paper, lo cual pues disfruté mucho esa etapa y yo la repetiría. Ya a este paso voy a tener que escribir un libro y no sé ya por qué parte vamos. Lo que importa es que yo pude seguir avanzando, pude seguir estudiando, y gracias sobre todo a Guillermo Bodega, que fue un poco el que me introdujo un poco en el máster que quería coger, digamos que habló un poco de mí y digamos que terminaron aceptándome en ese máster, que estaba un poco al borde de la muerte, porque al final, si ya habéis estado complicándoos las plazas a la hora de coger una carrera, en el máster igual, están todo súper solicitado, tienes que tener unas notazas y un registro académico espectacular, tienes que solicitar todo con mucha antelación, pero sobre todo tema notas es clave para que te seleccionen algún máster. Y hoy te voy a hablar un poco de cómo fue mi experiencia de máster, en este caso interuniversitario en genética y biología celular, ¿vale? Esto se hacía entre la Universidad de Alcalá, la Autónoma y la Complutense, ¿vale? Digamos que tenían un set de asignaturas que, dependiendo de las que escogieses, las dabas en la Universidad de Alcalá, otras en la Autónoma y otras en la Complutense, en las facultades de ciencia, vamos. Entonces, ¿yo qué asignatura escogí? Lo primero, hay dos obligatorias que están muy relacionadas con el campo de la biología celular actual, sobre todo la de perspectivas actuales en biología celular, que hablaba un poco, a mí me parecía un poco esto, es en plan, hoy ha venido a divertirse al hormiguero, porque había muchísimos profesores, muchísimos investigadores de otros centros, que a mí eso me parecía genial, porque al final te daba una opinión y te daba una enseñanza, una persona que estaba metida en ese mundo, en un laboratorio concreto, aprendías un poco de su centro, te quedabas un poco con algunos nombres, y luego si te interesaba hablar con él, pues
quizás podrías hacer una participación de TFM con ellos o similar, ¿no? Hablaban un poco de todas las técnicas generales del laboratorio, pues citometría, microscopía, cosas de en plan de animalario, de cosas de cómo se trabaja en un laboratorio. No estaba mal, estaba interesante, lo que pasa es que muy aplicado como a técnicas así concretas, como que cada día iban dando una cosa, o bioinformática también daban un poquito, me parece. Luego hay otra obligatoria que es estructuras, organización y evolución de los genomas, que para mí esto es como una genética 2 de la carrera. Los que hayáis visto los vídeos anteriores sabéis que en segundo tuvimos una asignatura de genética en la Universidad de Alcalá, y esto es un poquito de lo mismo. Yo creo que estaba un poquito más centrada hacia estructuras, sobre todo hablamos mucho del tema de los transposones, de cómo cambiaron con el tiempo, cómo llegaron a evolucionar estos elementos móviles en el genoma. Hay mucha genética molecular, esto es un poquito una genética avanzada, tampoco es ultra mega compleja. Estas asignaturas del máster no eran súper difíciles, he de decir que el máster fue un paseillo, o sea, es un quinto de carrera, pero muy chill. A mí me pareció bastante cómodo, o sea, hay que estudiar, hay que hacer muchos trabajos, eso no te lo va a quitar nadie, pero era bastante llevadero. El máster yo pensaba, o tenía más miedo, de hostia, el máster es un nivel más, yo creo que es más complicado. No, realmente para mí al menos este máster fue cómodo de llevar. Y luego había que coger 4 optativas, que es lo que os dije antes, dependiendo de si era una u otra, o si ibais para una universidad o para otra haciendo alguna asignatura. Y yo cogí una de biología celular y genética del cáncer, que me parecía muy interesante. También venían varios profesores de varios centros y demás, te contaban un poco cómo funciona cada cáncer, qué ruta de señalización seguían, qué moléculas o qué proteínas se alteraban, qué genes estaban mutados. Todo eso estaba súper interesante. Desde que ya empecé a acabar la carrera, que habéis seguido los vídeos, empezó a gustarme un poquito el tema de bata, de laboratorio, pues al final me fui derivando por aquí. Entonces estaba muy bien. Luego había una de biología celular, biología de células madre, que las daba Agustín Zapata, un personaje también histórico, me recordaba un montón a Ricardo Paniagua, y bueno, increíble. Le daba un señor que es súper mayor, que también estaría a punto de jubilarse, y bueno, tuvimos un trabajo. También ahí conocí a Damián Studolski, que fue uno de mis compañeros líderes en el máster. Un saludo para él. Hicimos un trabajo, colaboramos con más chicos. La verdad que el ambiente también estuvo bastante bien. Lo que pasa es que en un año no te da tiempo a congeniar tanto como en una carrera, que estás más tiempo coincidiendo con los alumnos con los que compartes asignaturas durante 4 años. Entonces, pues bueno, pues estuvo bien. La de células madre me gustó. Hablaba un poco pues de estos elementos del OD4, estos elementos que son importantes para la regulación de células madre, vamos. Luego también tenemos envejecimiento celular, que me gustó bastante. La cogí un poco pues por indiferencia, porque había otras que estaban también muy bien, pero no estaba seguro si cogerla, y dije, mira, yo creo que puede estar interesante de eso de la senescencia celular. Yo quería cositas de la biología celular, genética, cáncer, algo por ahí, y me tiré a esto. Y la verdad es que me sorprendió para bien, porque era una asignatura que no le tenía mucha fe, y la verdad es que me gustó, se dio cómodamente. Creo que fuimos muy al grano, no se alargó demasiado el profesor en temas que no eran importantes, redujo un montón de contenido para examen. Estaba guay, o sea, yo creo que estuvo bien, y además gracias a eso me vino muy bien, porque mi tema de tesis, que ya lo contaré en otro vídeo, está súper relacionado con el tema de senescencia, porque estamos estudiando mecanismos de envejecimiento celular, o sea que súper bien, me vino muy bien. Y luego también por último cogí una de cultivos celulares, que es muy práctica. Si no tenéis claro qué coger y estáis con esta duda de este máster, yo os lo puedo recomendar, porque era un máster que tiene una asignatura práctica pura de laboratorio, como son cultivos celulares. Yo ya los había hecho porque había empezado a hacer el TFM pues antes, digamos, de dar esta asignatura, por lo tanto ya empecé a coger un poco de habilidad con los cultivos. Entonces digamos que vine un pelín preparado, pero vamos, que tampoco te creas que llevaba 2 años haciendo cultivos. Entonces al final, si una persona no ha hecho nunca cultivos celulares, es una asignatura muy buena para entrar un poco en contacto, que te cuente un poco cómo son los ensayos típicos, sobre todo cultivos, pases, y luego también temas de citotoxicidad, pues etcétera. Son temas que son importantes y son chulos. Hoy toca hablar del TFM. El TFM lo empecé a hacer con bastante tiempo. Tenéis por aquí un poquito el cuadernito que salió. Y nada, pues lo hice dirigido por Juan Manuel Alonso Domínguez, y sobre todo por uno de mis maestros a los que yo amo muchísimo, que es a Daniel Lainez. Un saludo y un abrazo muy grande para él, espero verte pronto. Ya sé que defiende muy próximamente su tesis y tengo muchas ganas de verlo, porque con él aprendí un montón, sobre todo tema de citometría de flujo, cultivos celulares y alguna que otra técnica más de citotoxicidad. Nada, nuestro tema era comparación de inhibición de la ruta de señalización Hedgehog a distintos niveles en leucemia amiloide aguda. Es decir, aquí me metí un poquito más
más a trabajar sobre pues, lo que ya venía trabajando en el TFG, cosas relacionadas con rutas de señalización, cáncer, biología celular, biología molecular. Y aquí lo que queríamos ver un poco es estudiar en este caso tumores un poco más en suspensión, como son la leucemia amiloide aguda, y ver un poco si inhibiendo dos moléculas clave de la ruta de señalización Hedgehog, es muy GLI, pues podíamos hacer que las células, sobre todo las células madre de esta línea, pues pudiesen entrar en división y así poder erradicarlas con quimioterapia. Yo no sé ahora mismo en cómo estará la línea de investigación actualmente, porque esto lo hice hace varios años y me imagino que habrán avanzado mucho más contenido sobre esto, pero el tema entonces, cuando yo estaba haciendo este TFM, pues me gustó, me pareció interesante, salieron cosas muy chulas y además pudimos participar en un póster en Barcelona. No asistí yo presencialmente, pero sí se utilizó parte de mi trabajo como contenido o parte del material utilizado para ese póster del Congreso de Barcelona, lo cual agradezco muchísimo esa pequeña participación en ese evento. Próximamente también voy a ir al CBM de Cáceres, de bioquímica y biología molecular, y ya os contaré también más detalles. Pero vamos, el tema estuvo muy interesante, también saqué muy buena nota, un 9,7 me parece que saqué en este TFM, lo cual también estoy súper orgulloso. Sobre todo agradecer un montón a Daniel Lainez, que ha sido la persona que más ha estado presente, que más ha estado encargándose de mí. También un saludo a Ana Belén, que era una de las compañeras del laboratorio que estaba también con nosotros, Rocío también y demás, todos los compañeros que estaban allí en la Fundación Jiménez Díaz. Un abrazo para ellos, disfruté mucho, aprendí mucho, agradezco todo lo que vivimos allí, la verdad es que no tengo nada de lo que arrepentirme. Y nada, ya a partir de ahí fue una lucha para salir adelante, porque ya se acababa el TFM, yo quería seguir estudiando, quería buscar un doctorado, y fue un poco la gota que colmó el vaso, porque ya fue ahí un poco desesperación, se perdió un poco todo y los años venideros fueron bastante duros. Continuamos un nuevo vídeo, esta vez hablando de lo que yo llamaría años de transición en mi trayectoria académica, porque en esta ocasión ya había terminado mi carrera en biología, ya había terminado mi máster, y ahora mi paso, digamos, o mi objetivo profesional era hacer una tesis. Yo quería seguir estudiando, como os comenté en algún vídeo anterior, a mí me gustaba estudiar, a mí me gustó mucho todo lo que aprendí en estos años del TFG-TFM, que aprendí mucho a nivel de laboratorio, a nivel de técnicas, y yo quería seguir formándome como profesional científico. ¿Qué pasó? Era bastante complicado. Las plazas, y todos los que conocéis el panorama de doctorados en España, sabéis que es muy duro y muy sacrificado encontrar un contrato estable, donde te paguen bien, estés bien y hay un buen ambiente. Porque al final todo va por FPUs, FPIs, contratos de la JAE, que no sé qué, contratos internos de universidad, de instituciones, y tienes que tener mucha suerte, muchos contactos y que tengas toda la fe del mundo para que te puedan seleccionar y poder entrar a trabajar en un sitio de estos. Total, empecé a escribir a todos los santos edificios de facultades de ciencia, universidades, todo lo que tenía que ver con laboratorios, incluso laboratorios clínicos, de hospitales, todo lo que tenía que ver con ciencias de la salud o ciencias sanitarias. Le eché, mandé correo, mandé currículum, mandé todo lo que yo tenía para intentar trabajar en algún ambiente de laboratorio. Ya me daba igual si no era doctorado, pero quería trabajar en un ambiente de laboratorio, en un ambiente clínico, en un ambiente de investigación. No hubo suerte, me contestaron varias personas, no todas, la verdad es que yo diría que me contestó un 20% de todo lo que eché, además a todas las comunidades autónomas de España. Y nada, algunos me diréis, ¿por qué no echaste fuera? La verdad es que ahí tenéis razón, tenía que haber intentado echar algo fuera y quizás hubiera encontrado alguna posibilidad, pero no sé por qué sentía que tenía que hacer algo primero aquí en España, ganar una experiencia ya plena de varios años, por lo menos 2 o 3 años así de desenvoltura profesional, y ya decir, ya con eso en la mano quizás ya me podría hacer un postdoc fuera, podría hacer ya una estancia más profesional con experiencia previa. Pero sí, podría haberme ido fuera y quizás hubiera tenido más suerte, pero fui un poco cabezota y me quise quedar en España. Pero lo conseguí y os lo contaré en el próximo vídeo también. Entonces, a lo que íbamos con el que estábamos. Como no me seleccionaban mientras yo iba echando miles de correos diarios, pues nada, empecé a sacarme cosas, aproveché el tiempo, no perdí el tiempo, la verdad, aunque no estuve, creo que fueron 2 años de periodo así que estuve un poco vagando a ver qué podía hacer.
Me saqué un curso de las funciones animales, que también os lo recomiendo si no tenéis, digamos, algo que hacer, o digamos que no estáis estudiando un máster o una tesis, o queréis hacer algo de investigación y queréis aprovechar el tiempo. Podéis sacaros las funciones A, B y C, o la D también, en un curso. Yo me lo saqué con Animalaria, me parece, que son 600, 500 euros, me parece. Está muy bien, suelen ser online, porque ahora mismo con todo el tema de la ética de investigación animal, pues no se pueden estar haciendo prácticas cada vez que un alumno quiera aprender a usar animales de laboratorio. Ya luego, a lo mejor, cuando hagas tus prácticas en algún centro donde te contraten, pues ahí ya haces tus prácticas que deberías haber hecho en la parte teórica. Pero en principio son todo como cursos teóricos con clases, con videotutoriales que te enseñan pues todos sobre pues técnicas de manipulación de animales, de anestesia, de el sacrificio de animales, todo lo que tiene que ver con toda la manipulación animal para investigación, ¿no? También me saqué títulos de inglés, estuve avanzando un poquito pues con el tema del FIRST y demás, estuve ahí varios años avanzando con eso, aproveché el tiempo para sacarme idiomas, que os lo recomiendo también, no dejéis de aprender idiomas todos los años que podáis. ¿Qué más? Luego también tuve una posibilidad de trabajar en el Instituto de Investigación de la Paz, en el IDIPAZ, con el grupo Eduardo López Collazo. No hubo suerte, querían un poco más de experiencia, querían más manos, más... Claro, y dices, ¿qué quieres que hagamos si tengo una experiencia de 6 meses de prácticas en el TCG y otros 6 meses en el TFM? Es que es algo que no entiendo, que a muchos jóvenes, sobre todo de universitarios de carreras como biología sanitaria, biología normal, etcétera, que nos exigen un nivel de práctica, un nivel de experiencia que no tenemos, lo cual me parece muy injusto, porque hay gente que está muy preparada, sobre todo a nivel teórico, y que puede aprender mucho y que puede ser muy valiosa con el paso de un par de meses, quizás lo que tardes en formar a estos nuevos jóvenes, pero ya por el hecho de no tener esa experiencia previa, pues ya no te seleccionan. Estuve un par de semanas, aprendí un par de técnicas allí, conocí un poco el ambiente, pero al final no me seleccionaron. Estábamos esperando un contrato, pero al final nada. Luego apareció otra opción en el CBM, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que me gustó mucho el centro. También me gustó un poco visitar un par de centros antes de estar trabajando. Y nada, la verdad es que estuvimos ahí con un grupo de homeostasis, de regulación de la extravasación de moléculas en tejidos, sobre todo a nivel sanguíneo. Ahí aprendí un poco a empezar a hacer westerns, que nunca los había hecho, y hasta que no me salió uno entero, pues digamos que no me salí de ahí. De hecho, pues eso, ¿cómo se llamaba este hombre? Millán, o sea, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, era apellido Millán, que era nuestro jefe de laboratorio entonces. Me dijo que me podía quedar hasta que encontrase algo, o si yo me quería quedar a aprender prácticas de laboratorio así como no remuneradas, pues yo podía quedarme. Y yo me quedé aprendiendo un poco, estuvimos haciendo cultivos, western y creo que pull down de actividad también a nivel de técnicas de biología molecular. Jaime Millán, me parece que es Jaime Millán, ¿eh? Bueno, ahora luego lo reviso y os lo edito en la cajetilla. Y nada, conocí a gente muy maja, a Susana Barroso, que me enseñó un montón, era técnico de laboratorio, también a otras compis que estaban allí, como Natalia, me guiaron un montón de temas de salidas, cómo perfeccionar un poco currículums, preparar cosas, networking, que son cosas muy importantes y que a día de hoy, si queréis incluso un vídeo, os lo haré de cómo mejorar estas cosas, sobre todo a nivel de LinkedIn, etcétera. Nada, pues estábamos esperando un contrato predoctoral, no me lo dieron, así que se quedó un poco en el aire, o sea, simplemente no me cogieron. Acabé de aprender un par de técnicas las que me interesaban, estuve un par de meses y ya me salí. Me salió una opción de trabajo en Rovi, el laboratorio Rovi, y estuve trabajando como operario de producción. Ahí estaba muy alejado de lo mío, al final estaba trabajando en una especie de ciencias, porque estaba trabajando en desarrollo, o sea, en investigación de desarrollo, innovación de fármacos, pero no era exactamente lo mío, entonces me sentía ahí como un poco perdido, pero ya como estaba en la nada, ya no sabía qué hacer, pues dije, me voy a meter aquí porque ya necesito trabajar, necesito ganar dinero y ya aparecerá alguna opción. Total, que estuve 6 meses, la verdad es que me iban a renovar y estaba todo bien, iba muy bien, me pagaban muy bien, era un trabajo que pagaba muy bien, pero al final me salí porque apareció la famosa llamada del doctorado en la Universidad Alfonso X el Sabio, donde hablé con José María Rojas Caballeros, que me habló de una de las ofertas que ya me había mandado, un correo que yo mandé interesado en uno de sus programas de doctorado. Le gustó mucho mi perfil y al final digamos que me contrató. O
sea, digamos que conseguí una beca interna de la universidad y conseguí este contrato para trabajar como investigador predoctoral con sus cursos a nivel formativo para este programa en biología regenerativa y nuevas terapias. Muy contento, estoy ahora mismo trabajando con Jesús Romero, un profesional increíble, es una persona súper inteligente, trabaja en genética molecular, ha trabajado en señalización, maravilloso. Ya estamos ahora mismo trabajando en mecanismos de senescencia celular basado en moléculas como SOC2, que es con la que estamos trabajando, y ver interacciones a nivel de señalización para ver si de una u otra manera afecta a ese envejecimiento de tejidos, y tenemos bastante planes para seguir avanzando. Ahora aquí he aprendido mucho tema de CRISPR-Cas9, cómo hacer edición génica, he trabajado mucho con técnicas de envejecimiento celular, he trabajado de nuevo con cultivos celulares, he perfeccionado el Western blot, he hecho PCRs, QPCRs, he hecho bastantes técnicas, he hecho muchas técnicas de microbiología también para hacer transformación bacteriana y demás. Y la verdad es que estoy muy contento. También hay varias cosas pensadas para el tema de organoides y cultivos 3D, y la verdad es que yo muy contento, muy feliz, y próximamente nos vamos al SEBM de Cáceres, y tengo muchas ganas de haceros un videoblog de los días que esté allí para contaros un poco mi experiencia en mi primer congreso nacional. Así que nada, hasta aquí por ahora lo que es mi experiencia o mi trayectoria laboral a nivel académica, y estoy muy contento de estar donde estoy. Voy a seguir luchando por estar aquí y quiero seguir avanzando en un futuro para llegar a ser incluso profesor, trabajar como funcionario o hacer un postdoc quizás en el extranjero. Ya os iré contando detalles, sobre todo de la tesis doctoral. Estoy ya a punto de entrar en mi segundo año, entonces pues contento. Así que nada, soy FJ, estás viendo Bate y Pipeta. Si te interesa el contenido de ciencia, sígueme.